Ahora sí, muy buenas noches, padre Oscar. Muy amable por la invitación. Cordial saludo a todos los participantes. Gracias por esta invitación, insisto. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos hacer una, una buena reflexión, una buena compartir en este mes misionero este tema bíblico desde la perspectiva del Evangelio de San Mateo. Son las 7:19. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Hasta las 8. Bueno, voy a tratar Antes de de las 8 ser para compartir. ¿Cuarto para las 8? Bueno, No, hasta las 8. Bueno, vamos a ser lo más aplicados posibles. bueno. Vamos a compartir pantalla para este momento. Yo quise partir primero recordando pues donde inicia la aventura, que es en el llamado de Jesús a Mateo, en el capítulo 9, versículo 9. Al marchar Jesús de allí, vio un hombre sentado al telonero que se llamaba Mateo y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. De esa experiencia, ese encuentro personal de Mateo con el Señor, pues es como la fuente de lo que nos va a narrar en el Evangelio. Yo quisiera, antes de centrarme en el tema del mandato misionero, como hacer una contextualización muy rápida del texto del Evangelio. Entonces, Mateo es el Evangelio misionero centrado en el Mesías y la iglesia. En ese orden de ideas, este Evangelio fue escrito hacia el año 80 a la comunidad formada por judíos cristianos convertidos al judaísmo que están en la Siria Palestina. En ese momento en que ellos estaban siendo como perseguidos porque ellos habían creído en Cristo el Señor y los atacaban los judíos, sus hermanos, en que Cristo no era el verdadero Mesías prometido. Ellos comparten con los hermanos judíos, pues comparten un solo Dios, una ley, un pueblo, un Mesías, pero los judíos no lo aceptaban y por eso después vino esa persecución de sacarlos de la sinagoga. Los judíos se creían con el monopolio de la fe. En ese contexto se escribe Mateo para responderle a la comunidad, a esa segunda generación cristiana, responderles a varias cosas. La primera, que no convirtieran el evangelio en un formalismo legalista. En segundo lugar, que no fueran a perder el vigor misionero. Y esto es muy importante. Y tercero, que esas comunidades captaran la novedad de la vida cristiana. Y si uno mira el texto que vamos a meditar hoy, ese es un resumen del mensaje de Mateo a las comunidades que se encuentran en la promesa, que se encuentran en esa persecución, y es entonces una promesa final de los discípulos que yo estaré siempre hasta el final de los tiempos. Hay un esquema muy ligero del Evangelio de Mateo, de todo el cuerpo del texto, tiene siete sesiones, tiene 5 discursos, y en esos 5 discursos están enlazados con un grupo de narraciones que ayudan a, a entender cada sermón. Entonces, lo primero que aparece ahí en la pantalla son las 7 secciones, y comienzan con el prólogo que narra la infancia y que cierran con la pasión y muerte y resurrección. Si nos damos cuenta, el texto que hoy vamos a meditar es el epílogo de este evangelio. Aquí están las 5 secciones narrativas que, como decía, sirven de enlace para entender los 5 discursos del evangelio de Mateo, porque se asemeja, como lo miraremos más adelante, se asemeja este evangelio a el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Están los 5 discursos, que comienza con el discurso del Sermón de la Montaña, que es como el programa del Señor, es el texto que da sentido a todo el conjunto del evangelio. Alguien está jugando con cositas.
Viene el discurso misionero, el discurso en parábolas, el discurso eclesial y el discurso escatológico. Ahí tenemos un esquema de la composición total del Evangelio. Las 7 secciones, las 5 narraciones que sirven de enlace a los 5 grandes discursos del Evangelio de San Mateo. Quisiera ahora, antes de pasar al tema, mirar un poco el retrato que nos presenta el evangelista Mateo de Jesús. ¿Cuál es el retrato que hace el evangelista Mateo de Jesús? En primer lugar, en la genealogía, capítulo 1, versículo 1, nos da como la clave. Mesías, hijo de David, descendiente de Abraham. 2 cosas muy importantes. Como descendiente de David, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Como descendiente de Abraham, el Salvador para todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Conectamos inmediatamente el texto misionero con el primer versículo del Evangelio de San Mateo. Quiere presentarnos Mateo a Jesús como el nuevo Moisés. Por eso Mateo organiza el Evangelio en 5 discursos al estilo del Pentateuco que se le atribuye a Moisés. Mateo nos quiere presentar a Jesús como ese Señor, el Kyrios, el Señor de cielo y tierra, el Señor resucitado, que anuncia ese reino de los cielos a todos los hombres. Pero también nos presenta el texto a Jesús, el retrato que hace Mateo, que él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y en el texto que veremos misionero, aparece ese enlace de nuevo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Dios con nosotros, yo estaré con ustedes. Presenta ese rasgo del Emmanuel que acompaña a la comunidad cristiana por su camino, en su tarea. Luego el texto nos presenta el otro rasgo de Jesús. Él es el Hijo del Hombre, a quien se le ha conferido, volvemos al texto al final, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Miren que el texto que vamos a analizar esta noche es como una síntesis del Evangelio. Él es el Hijo del Hombre que se le ha conferido todo poder en el cielo y en la tierra. Luego nos presenta Mateo otro rasgo, otro de Jesús, el médico que sana todo mal y enfermedad en cumplimiento de las profecías. Él se cargó sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y nos presenta a Jesús como el maestro superior, el que viene a enseñar una doctrina. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y luego nos presenta a Jesús como el misericordioso, el que se carga, insisto, los sufrimientos de toda la humanidad. Y por último, nos presenta a Jesús como el Señor y juez de la historia del mundo. Es un enlace por allá con la profecía de Daniel, que presenta a ese Señor victorioso sobre el pecado y sobre el mal. Y viene lo que es el centro, la parte central, que es el discurso programático, donde nos van a presentar todos los rasgos de Jesús en el Sermón de la Montaña. Ahí este discurso contiene toda la proclamación del Evangelio del Reino, resumida en las palabras: está llegando el reino de los cielos. Y lo cito porque este será el centro de lo que tienen que enseñar los discípulos del Señor, los misioneros del Señor. Así como Jesús da a conocer la voluntad del Padre en este discurso de la montaña, cada uno de los llamados y enviados por él tienen como proyecto de vida dar a conocer la voluntad del Padre. Luego tenemos que la iglesia que presenta Mateo. La iglesia que presenta Mateo es la que tiene como centro a Jesucristo. Es una iglesia cristocéntrica.
con unos rasgos muy definidos, porque la misión se hace en la iglesia, con la iglesia y para la comunidad del Señor fundada por él. Entonces miremos algunas de unos datos que nos trae el cuerpo del evangelio. Entonces, Mateo es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia. Por eso lo podemos llamar con toda justicia el evangelista de la comunidad cristiana. Y podemos llamar su evangelio como un evangelio eclesial, el de la comunidad. Y en esa comunidad, el texto que está dirigido en un primer momento a la comunidad judeocristiana diseminada por toda la Palestina, no solo responde a ese momento, sino que responderá al texto a las exigencias concretas de la comunidad que viven a finales del siglo I, pero también va a responder a las necesidades que se le presentan a la iglesia de todos los tiempos. Por eso, para Mateo es muy importante presentarnos en su eclesiología que la persona de Cristo es el centro. Y por eso va a poner un texto muy bonito, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en esa iglesia hay una cabeza, que es Pedro, que hace visible esa unidad de la iglesia, el que ha confesado la fe como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Conectamos inmediatamente con el primer versículo del Evangelio. Pero es Pedro el que está encargado en ser la roca donde se debe construir la comunidad de los discípulos, cuya vocación consiste en instruir a todas las gentes siguiendo el mandato del Señor. Por eso quise contextualizarlo, porque el mandato misionero no puede ligarse de esta visión que tiene Mateo de la iglesia. La iglesia como convocación de los discípulos del Señor, que tienen como tarea anunciar a todas las gentes esa vida nueva que Él trae. Por eso la tarea es seguir instruyendo a todas las gentes como lo ha mandado el Señor. ¿Y cómo mostramos que la iglesia tiene a Cristo como centro? ¿Cómo mostramos que la iglesia continúa la obra del Señor? Pues porque esa iglesia debe estar comprometida en unas relaciones de fraternidad, de amor misericordioso, y con ese testimonio hace presente a Cristo resucitado, y ese Cristo resucitado sigue actuando a través de la iglesia para la salvación de todos los hombres. Y como estamos mirando en el contexto misionero, ese se desprende de algo muy importante en el cuerpo del Evangelio de Mateo. La misión de la iglesia es prolongación, se une a la del maestro. Cuando él envía a los discípulos en el primer envío de la casa de Israel, pero luego cuando envía a otros en ese discurso misionero que ya aparece en el capítulo 10, se convierte como en el derrotero, la carta de navegación de los misioneros de todos los tiempos. Conscientes ellos en ese capítulo 10 de la misión que encontrarán obstáculos, sufrimientos, dificultades, pero que no pueden olvidar, como dice el discurso de la montaña, que son sostenidos y guiados por el don del Espíritu Santo, y que son enviados en medio de esas dificultades, viviendo la fidelidad evangélica, se convertirán en sal de la tierra y luz del mundo. Esa era como una contextualización general que quería hacer del texto. Ahora sí vamos al texto que tenemos como base de la misión universal del mandato misionero. Yo quisiera que pudiéramos leer el texto para saborearlo mejor.
Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. En este cuadro muy esquemático quise como sintetizar lo que vamos a meditar a la luz de ese texto. El texto bíblico de Mateo 28, 16, 20, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Quien envía es Jesús, resucitado, Señor de cielo y tierra, como lo vimos en el retrato que hace de Jesús el evangelista Mateo. ¿A quiénes envía? A los 11 discípulos en el monte de Galilea. Allí los había llamado, allí vuelve y los convoca. ¿A qué misión? A hacer discípulos para Jesús, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. ¿A dónde ir? La traducción es exacta. Él a todas las gentes. La traducción no es pueblos, es gente, la más original en el griego. ¿Con qué cuentan? Con el poder que Jesús recibió y con su presencia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es la finalidad de la misión? Para edificar el reino de Dios y fundar la iglesia. Por eso el primer título que apareció en la charla va en ese sentido. Mateo, un evangelio misionero centrado en el Mesías y la iglesia. Y por eso la finalidad de la misión en el evangelio de San Mateo será esa: edificar el reino de Dios y fundar la iglesia como la comunidad de los discípulos del Señor que viviendo el evangelio es prolongación de ese Señor resucitado en medio del pueblo que sigue salvando. Entonces miremos la misión que Jesús confiere a los discípulos. Pues la aparición del Señor resucitado y esas palabras que dirige a los discípulos en Galilea, como decíamos, resumen de manera adecuada la enseñanza del Evangelio de Mateo, y además de guardar la memoria histórica de Jesús, la comunidad tiene la tarea de dar vida a ese proyecto y vivirlo desde la fe. Entonces, una idea clave en el texto que yo quiero resaltar, porque esta es como la fuerza de la misión, es que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que va a acompañar la iglesia. Jesús les comunica a la comunidad misionera esa certeza: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y este era como decíamos en la introducción, un hecho fundante y clave para la comunidad de los años 80, que sintiéndose desanimada, desalentada, como hoy la iglesia, entonces estas palabras del evangelio levantan la esperanza y sostienen a la iglesia en esa misión al saber que el Señor no nos abandona, que el Señor cuida de nosotros. Aparece en Mateo la ubicación geográfica, Galilea. Y entonces inmediatamente el texto de Mateo nos remite a los orígenes de la actividad de Jesús. Nos remite al cuerpo central del discurso programático, al monte de las bienaventuranzas, donde él, como nuevo Moisés, había promulgado la ley de la nueva alianza. Y una vez resucitado, esa alianza definitiva
se extiende a todas las gentes, a todos los pueblos. Y es una alianza que está ratificada por el Señor glorificado, por el Señor resucitado. Habría que recordar cómo en Galilea habían recibido los discípulos la primera llamada. En el capítulo 4 de Mateo, en los versículos 12 y 18. Allí también recibieron la primera misión oficial. Mateo 10, 1 al 16. Y entonces es en Galilea donde todo comenzará de nuevo. Una nueva llamada, una nueva misión, un nuevo comienzo en que el Señor le da a sus discípulos. Y miren que el Señor dice en el texto que ha recibido plena autoridad, y con esa plena autoridad al ser constituido Señor de cielo y tierra, evocando a Daniel en el capítulo 7, envía a sus discípulos a hacer discípulos a todas las gentes. Y el texto insiste en aquello, bueno, un paréntesis para conectar con el mes misionero. No se nos puede olvidar que el que envía es Jesús, que tenemos que una vez como misioneros volver a las fuentes, volver al comienzo en la Galilea de cada una de nuestras realidades. Allí estamos llamados a encontrarnos con el Señor para un nuevo impulso. Luego en Mateo 28, 17 aparece la expresión, algunos dudaban. El texto lo primero que nos narra es que algunos se postran y lo adoran al resucitado. Esa postración, es del que cree y acoge la presencia de Dios. Pero aparece la duda, y la duda está, si uno mira, hace una comparación de los otros dos evangelios de los 4, en todos aparece la duda, la incredulidad de los discípulos frente a la resurrección de Jesús. Pero es una manera de Mateo decirle, así como la comunidad cristiana de todos los tiempos, como la del primer siglo y hoy, atraviesa sus dudas, con ese testimonio nos quieren decir el narrador Mateo, que los apóstoles no eran ningunos ingenuos que para animar a las comunidades cristianas de los años 80 dijeron cualquier optimismo. No, era para ratificarles a esas comunidades cristianas del siglo primero y de hoy, como, aunque en ocasiones en la tarea misionera nos asalte la duda, no hay que olvidar que los primeros que casi que se les impone creer en el Señor resucitado, no les quedó otra, son los apóstoles para decirnos que no estamos viviendo una falsa ilusión. Luego Mateo 20, 18 nos habla de la autoridad de Jesús. Él que ha recibido la autoridad del Padre, que lo envía, ahora él con la misma autoridad envía a los discípulos con una finalidad, hacer discípulos a todos los pueblos. Y lo dice de una manera muy solemne. Me ha sido dado todo poder sobre la tierra, el poder que le ha dado el Padre. Esa es una afirmación muy interesante que suena al Evangelio de Juan, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos. Juan 13:3, o aquella de Juan 17:10. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es la misma convicción de fe con la que Jesús se vislumbra en los cánticos cristológicos de Pablo en Efesios, por ejemplo. La autoridad que reciben los discípulos del Señor es la misma autoridad que le confirió el Padre al Hijo y que nos transmite para esa tarea misionera. Y ya en los versículos de 19 y 20 podemos ver cómo Jesús comparte su misión, la misma de él, a esos discípulos.
Y antes de tomar esa triple misión, hacer un paralelo con Marcos. El énfasis de este versículo 28, 19 al 20a, hay una gran diferencia con Marcos. Id pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto los he mandado. El énfasis de Mateo, a diferencia de Marcos, es hacer discípulos, hacer discípulos. Es como el testamento de Jesús, hacer discípulos. A diferencia de Marcos 16:15, que sí enfatiza mucho en el ir, en el desplazamiento geográfico y universal. Pero para Mateo, la gran tarea misionera no es tanto el desplazamiento como el hacer discípulos, que otros lleguen a ser como su maestro. Ya lo dirá el texto. A un discípulo le basta llegar a ser como su maestro. El imperativo categórico del texto es este: ser formadores de nuevos formadores, porque así se garantiza que donde hay discípulos formados, otros se formen para el seguimiento del Señor. Ese ir en Mateo es un semitismo bíblico que tiene solo como un valor auxiliar, como cuando alguien dice se fue a vivir allá. Es claro que el término central no es ir, sino vivir. Así, el mandato misionero de Mateo es hacer discípulos. Y ahorita hay que evaluarnos sobre esa tarea. Ahora sí miremos cómo el Señor comparte la triple misión a sus discípulos. Y comienzo con esto. Fue el mandato, el mandamiento último del Señor antes de su despedida. Fueron sus últimas palabras antes de subir a los cielos. Por ello se trata de un testamento. Se trataba de una orden. Notemos que no es un consejo o una sugerencia, sino de un imperativo. Tres cosas: hacer discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a observar todo lo que había mandado. La comunidad cristiana, la iglesia que tiene como centro a Cristo, su tarea es hacer discípulos, y que los que inician un camino de fe lleguen a ser discípulos. El discípulo es el que convive con el maestro y aprende de la convivencia diaria de él. El discípulo es aquel, como ya nos lo dijo el capítulo 4, el que forma comunidad con el maestro y lo sigue tratando de imitar su modo de vivir y de convivir. El discípulo es aquella persona que no absolutiza su propio pensamiento, sino que está siempre dispuesto a aprender del maestro. Y entonces no olvidemos que el imperativo es hacer discípulos, es nuestra primera responsabilidad, nuestra primera tarea, según Mateo. Él no nos pidió llegar a ser magníficos organizadores, comerciantes o jefes de Estado. Él no nos pidió ser magníficos predicadores, no, sino simplemente formadores de discípulos, formadores de discípulos. Voy a dar un ejemplo que ojalá no me cause escozor. Hay comunidades, por ejemplo, que forman seguidores de la comunidad y están más apegadas a las reglas de esa comunidad que al evangelio. Son más fieles a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Y si el imperativo es hacer discípulos, podemos preguntarnos en esto: ¿cuántos planes pastorales tienen como el objetivo principal de ese plan de pastoral formar discípulos? ¿Cuántos sínodos, cuántas reuniones pastorales están hechas en esa preocupación por encontrar los caminos de formar discípulos
al estilo de Jesús? Si esa es nuestra primera tarea, nuestra primera vocación, no estaría mal hacernos un examen muy serio y preguntarnos cuántos discípulos he hecho, no cuántos bauticé, no cuántos les di un sacramento, porque esa es una de las grandes falencias de la iglesia, creo yo. Sacramentalizamos, pero no hacemos discípulos. ¿Cuándo fue el último que formé, que hice discípulo del Señor? Porque si uno mira, evangelizar no se reduce a la comunicación de un mensaje, ni siquiera hablar de Jesús, sino que es como una tarea del escultor, sino que la tarea es como la del escultor, ir formando discípulos de Jesús que a su vez sean capaces de formar a otros discípulos. Sinteticemos esto: discípulos que sean como su maestro para que hagan lo mismo que el maestro hizo. Y ese es el imperativo más grande que nos presenta el Evangelio de Mateo. Luego el texto nos dice que hacer discípulos a todas las gentes. Esto nos recuerda, como Mateo le gusta presentar a Jesús como el Mesías, el que se han cumplido las profecías. Esto nos remite inmediatamente a Isaías. Israel es el luz de la gente, de las gentes. Y Dios es Padre y ama a todos como a sus hijos. Por eso, en el versículo 1 del capítulo 1 del Mateo, nos van a hablar que Jesucristo es el hijo de David, el Mesías esperado por Israel, pero es el hijo de Abraham, el padre de la fe, el padre de todas las naciones. El texto de Evangelio de Mateo está enmarcado en la historia de salvación, que comienza con el patriarca Abraham y tiene su foco central en la persona de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en el que se lleva a cabo el cumplimiento de los anuncios de los profetas y se abre a un nuevo horizonte de vida. Miren que ya el sermón de la montaña le dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas a sus últimas consecuencias. Y concluirá su evangelio con esa promesa eficaz del Señor hasta el final de los tiempos. Él es el Salvador de todas las naciones, luz para todos los pueblos. En la Galilea de los gentiles, allí les brilló una gran luz, dirá el evangelio. Cuando a toda la gente nos recuerdan que Jesús también es hijo de Abraham y que la fe en Jesús, el misionero, debe proponerla, comunicarla a todas las naciones, que la bendición prometida a Abraham se cumple en Jesús, esa bendición universal para todos los pueblos, de la cual nos decía el Génesis 12:3. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso esta expresión a todas las gentes nos remite de una vez a las profecías, pero también nos remite a Abraham, en donde se inicia esa historia de la salvación que tiene como foco central a la persona de Jesús. Y luego el texto nos habla bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira dónde conduce la misión. La misión quiere conducirnos a la comunión personal con la vida trinitaria. Y se injerta en esa, se sumerge en esa comunión de Dios uno y trino con el sacramento del bautismo. Somos por ese sacramento sumergidos en Dios y su Espíritu respira y vive en cada uno de nosotros. Y remitámonos al cuerpo del Evangelio. Cuando Jesús llamó a los discípulos en Galilea, lo llamó para ser pescadores de hombres. Él los ha sacado del abismo, los ha pasado a la luz para que ellos ahora mismo sean luz
para los demás. Creo que me quedan 5 minutos. Y luego el texto va a insistir en enseñarle a observar todo lo que Jesús ha ordenado. La tarea del misionero no es enseñar ni doctrinas nuevas ni las propias, sino que tenemos la tarea de mostrar el rostro de ese Dios que Jesús nos ha revelado, que Jesús nos ha dado a conocer. De Él es la fuente de nuestra enseñanza. Es la fe que transmitieron los apóstoles. Es la fe que debe transmitir el misionero de hoy. La adhesión a Jesús, a Él primero y a su enseñanza es la tarea. Como discípulos del Maestro, tenemos que custodiar con fidelidad eso que hemos recibido del Señor y transmitirlo de la misma manera. En resumidas cuentas, así como Jesús es fiel a enseñar la voluntad del Padre y a cumplirla, el misionero está llamado exactamente a realizar ese mismo mandato de amar al Padre y a los hermanos como lo hizo el Hijo Jesús. Y concluyamos después de la triple misión de hacer discípulos, bautizar y enseñar, concluyamos con la última parte de Mateo 28:20, Dios con nosotros hasta el final de los tiempos. Si uno mira este versículo, es casi que la síntesis de todo lo que ha venido enseñando Mateo. En resumen, en el nombre de Dios. En resumen, es el Antiguo Testamento que en sus promesas, el Dios con nosotros, se viene realizando a través de la iglesia hasta el final de los tiempos con la presencia de Jesús. En resumen, este versículo es lleno de mucha esperanza para un misionero, porque la tarea parece a veces que sobrepasa nuestras fuerzas, nuestras capacidades, porque la tarea misionera abarca tanto que a veces puede alguien desalentarse, pero estas palabras de que el Señor, el Dios con nosotros, promete estar hasta el final de los tiempos, nos deben llenar de consuelo, de la certeza más reconfortante, que Él, aunque haya ascendido al cielo, nos acompaña a lo largo de nuestra peregrinación por la historia, hasta que esa historia desemboque en el final feliz de la Pascua eterna, donde podemos contemplar a Dios cara a cara. Y por último, el padre Oscar me ha pedido relacionar un poquito el tema con aquello de la sinodalidad, que con esto cierre de la última diapositiva. Este documento que estoy citando ahí es el documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2018, del 2 de marzo. Es un documento muy interesante y tiene se titula La sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Y en un apartado que titula El camino sinodal del pueblo de Dios, peregrino y misionero. El camino sinodal del pueblo de Dios, peregrino y misionero. Y en el 53 tiene esta preciosa anotación. En la iglesia, la sinodalidad se vive al servicio de la misión. Si queremos inculturizar el evangelio, tenemos que tener la capacidad de caminar juntos, de discernir y de escucharnos. Porque la iglesia, en Iglesia Peregrina Natura, sua misionera es. La iglesia por naturaleza, la iglesia peregrina por naturaleza es misionera. Y ella existe para evangelizar, recuerda Pablo VI. Pero no podremos evangelizar si no aprendemos a caminar como hermanos. Todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio del evangelio. Nadie puede quedarse excluido. En él, todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. La iglesia está llamada a activar en sinergia sinodal los ministerios y carismas presentes en su vida para discernir en actitud de escucha de la voz del Espíritu los caminos de la evangelización. En resumen, la sinodalidad y la misión van de la mano porque es la única manera de construirnos como comunidad, como pueblo de Dios, cada uno ejerciendo
sus ministerios y los carismas que el Señor, con el cual el Señor enriquece a toda la iglesia. Eso fue lo que preparé, eso fue lo que quería compartirles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Efrén, por esta brillante exposición. Realmente hemos